Correcto, jóvenes, se está viendo, ¿no? Entonces vamos a continuar esta parte que nos quedamos, se trataba de insulina. Bueno, dentro de este grupo tenemos a la sulfonilurea, que es una molécula que se une ampliamente a las proteínas, tiene una alta unión a proteína plasmática, es metabolizada por el hígado y excretada a través de los riñones o por las heces. Su mecanismo de acción es que promueve la liberación de insulina a través de un canal de potasio ATP dependiente y puede disminuir la resistencia periférica a la insulina al aumentar la secreción de esta. Estos receptores de las fenilurias están relacionados con el canal de potasio sensibles a ATP. Aquí vemos, ¿no? El canal sur 1 de su canal de potasio y este es el que en este receptor es que es sensible a las sulfonilurias. Sabemos pues que este es un canal rectificador, es un canal de potasio que se va abriendo y permite que salga potasio. Al salir potasio sale carga positiva y al salir carga positiva pues llega un momento en que se alcanza el umbral de apertura de canales de calcio, voltaje dependiente y estos al entrar promueven la exocitosis de la vesícula que contienen insulina. ¿Ok? Entonces eso ya les dije. Entonces, por supuesto que ustedes muy bien saben que el proceso de exocitosis es porque es una movilización pues, de proteínas, ¿no? Del citoesqueleto, que en este momento es el que promueve, como si fuera un riel, el que promueve pues, el movimiento de las vesículas hasta la membrana celular, y eso hace pues que las vesículas se excreten a la biofase. Dentro de estos agentes de sulfonilureas hay un grupo que es los de primera generación eran de tipo de vida muy corto y no quedó ninguno en el mercado. Luego lo de segunda generación tenemos la glibenclamida, que es la que más se usa, que es la que se utiliza en el Perú principalmente. Eh, no se unen iónicamente a las proteínas y es menos probable que interaccione con otros fármacos. La glibenclamida, a pesar de tener una larga acción, el riesgo de hipoglucemia es menor en comparación con otros fármacos. Eh, las fenolias disminuyen entre 50 a 70 miligramos por decilitro de la glucosa plasmática y también disminuye pues la hemoglobina glicosilada entre un 0,8 a 1%. Lamentablemente, como promueve la liberación de insulina, su efecto adverso peligroso es que puede producir hipoglucemia. Se ha encontrado pues que la utilización de estos medicamentos, de este medicamento, mejora la dislipidemia, pero no es que actúe directamente sobre la dislipidemia, sino como al mejorar la liberación de insulina, y sabemos que la insulina, pues su acción es corregir todos los problemas de dislipidemia, va a recuperar su función normal, ¿no? Eh, Su indicación principal es para iniciar una terapia en pacientes diabéticos delgados. Uno de los efectos adversos también adicional, aparte de la
aparte de que puede producir hipoglucemia, es que también produce aumento de peso. Por eso que está indicado en pacientes delgados o aquellos que son intolerantes a la metformina, que es el medicamento de primera elección para los pacientes diabéticos, ¿no? Se recomienda que se ingiera 30 minutos antes de la comida y su incremento de dosis puede ser cada 4 o 8 semanas hasta lograr los objetivos terapéuticos. ¿Qué efecto el uso puede producir? Alteraciones gastrointestinales, puede incluir dispepsias, náuseas. El gran problema es la hipoglicemia, que puede originar, si no es controlado, puede originar daños neurológicos permanentes y en personas ancianas pueden originar la muerte, ¿no? Ya dije aumento del peso. Está contraindicado en la diabetes tipo 1 definitivamente, porque sabemos que la tipo 1 es insulino dependiente, en cirugía de eventos agudos, tiene que administrarse la insulina en estos casos. Insuficiencia renal crónica en etapa terminal o hepatopatía y cuando hay cetoacidosis, ¿no? Entonces, esas cuatro situaciones involucra la administración de insulina. Otro grupo de los secretagogos de insulina tenemos las meglitinidas. Su función es casi semejante a la sulfonilurea. La diferencia es que se une a canales de potasio sensibles al ATP, pero en receptores distintos o zonas distintas de estos canales, ¿no? Por lo que estos fármacos restaron la primera fase de secreción de la insulina, disminuyendo la hiperglicemia postprandial, que fue lo que vimos que falla en estos pacientes que tienen que pierden la sensibilidad a la insulina, ¿no? Y por ende, ese pico hiperglicémico es el que disminuye, que realmente es el más problemático. Dentro de estos tenemos a la rapaglinide, que fue el primer análogo que estuvo disponible para su venta. Y como dice acá, a diferencia de su no se internaliza dentro de las células beta y requiere la presencia de glucosa para cerrar los canales de potasio. O sea, por eso es que la probabilidad de que produzca hipoglicemia es menor que el de las sulfonilureas, ¿no? Como razón a veces tenemos náuseas, diarrea, dolor abdominal, cefalea y mareo, y su dosis regular es de 120 miligramos, y en esta dosis es segura y bien tolerada. Siempre se debe administrar antes de la comida, mejorando el control metabólico y reduce la hiperglicemia postprandial. También se puede asociar con metformina y también las tiazolidinedionas, donde tenemos la rosiglitazona o la pioglitazona, ¿no? Bueno, dentro de los otros grupos de fármacos tenemos a las incretinas, ¿no? Las incretinas tenemos moléculas semejantes a las naturales, como o las incretinas que son naturales, por ejemplo, el péptido similar al glucagón 1 y péptido polipéptido ¿cómo se dice esto? Antes se llamaba péptido gastrointestinal, pero su nombre ya cambió, es péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, ¿no? Estos estimulan la liberación de insulina, son naturales,
eh, y a su vez inhiben la liberación de glucagón. Ustedes saben que, que el glucagón a nivel hepático promueve la gluconeogénesis y por ende en estas dos acciones disminuyen la glucosa plasmática. Dentro también de la sincretina vemos de que el, la sincretina como sustancias naturales son metabolizados. Como ustedes saben, cualquier sustancia que se sintetiza, cualquier molécula tiene su parte antagónica, aquella que va, se ha desarrollado para cortar la actividad de una sustancia. En este caso, tenemos las enzimas DPP4. Las DPP4 son las enzimas que metabolizan estas sincretinas. Al metabolizarlas naturalmente, van a disminuir su efecto beneficioso. Entonces, se han encontrado inhibidores de la dimetilpeptidasa 4 que al bloquear esta dimetilpeptidasa lo que va a permitir es que haya mayor incretinas naturales. Y si hay mayor incretinas naturales, pues va a haber una mejor disminución de la glucosa plasmática, porque se va a aumentar el estímulo sobre la liberación de insulina y se va a inhibir la síntesis y liberación del glucagón, ¿no? Vean ustedes esos dos grupos de fármacos. Vemos que el GLP-1, péptido similar al glucagón, va a actuar a través de receptores de incretina. También inhibe, ya lo dije, aparentemente la inhibición de la liberación de glucagón es aumento de la secreción de somatostatina, que es la que inhibe la secreción de muchas hormonas, ¿no? Y por ende inhibe el vaciamiento gástrico y disminuye también la ingesta de alimentos a través del efecto mediado por el vago. Eh, un fármaco sintetizado es la exenatide, ¿no? A partir, disminuye el apetito, además provoca pérdida de peso de 4 a 5 kilos, disminuye la glicemia postprandial, aumentando los niveles de insulina postprandial y disminuyendo los niveles de glucagón. Su tiempo de vida media relativamente es corta. Eh, pero es mayor de 2 a 4 horas, pero es mayor que los péptidos nativos, ¿no? El GLP-1 o el GIP-1 y necesita por lo menos 2 inyecciones al día, ¿no? Aquí Profesor, simplemente, sí. disculpe, ¿cree que puede repetir lo de las incretinas? No le entendí muy bien. O sea, en general, ¿cuál es su función? No, las secretinas son moléculas naturales que el organismo los sintetiza, ¿no? Tenemos el GIP y tenemos y aquí está en el gráfico, ¿no? Pues, estaba llegando el gráfico, ¿no? Tiene sus receptores, por ejemplo, los receptores para el péptido similar al glucagón 1. Este receptor, cuando es estimulado, promueve la formación de AMP cíclico y por esta vía promueve la exocitosis. Entonces, ustedes saben que la insulina está almacenada dentro de las células pancreáticas, las células beta pancreáticas. Por algunos motivos no se secretan o se necesita que se secrete más, pues bueno, el GLP-1 actúa, este receptor, como le dije, se activa y promueve la movilización de calcio. Los otros, estos GLP-1, como es esta molécula natural, y siempre que hay eh, un- una acción que va a producir un efecto, tiene que haber una contraparte que va a anular ese efecto, porque hay un equilibrio. Y es el otro grupo, el DPP4. El DPP4, dimetilpeptidasa 4, es, es una peptidasa, es una enzima que va a metabolizar al GLP-1 y se forma un equilibrio porque tampoco no puede pues estar activándose demasiado una sustancia, se va a un equilibrio siempre. Entonces, si se bloquea a la DPP4, entonces va a haber mayor incretina, o sea, va a haber mayor GLP-1, péptido similar al glucagón, y si hay mayor GLP-1 va a haber mayor secreción de insulina.
¿Está claro ahora con este gráfico? Sí, profesor, gracias. Ok. O sea, la idea es que ocurra esto, ¿no? Que se promueva esto. Ya lo vimos cuando se bloqueaban los canales de potasio. Los canales de potasio se despolariza la membrana, se llega al umbral de apertura de canales de calcio. Acá están, estos canales se aperturan e ingresa calcio. Y el calcio es el que activa la exocitosis en cualquier célula. Para que se produzca exocitosis tiene que haber incremento del calcio citosólico. Cualquier mecanismo que promueve el incremento del calcio citosólico va a provocar una exocitosis en cualquier célula, neurona o cualquier célula que tiene vesículas, ¿no? Igual también en las células secretoras, ¿no? Salivales, lacrimales, todas esas células que tienen vesículas, su exocitosis es producida por incremento del calcio. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Dentro de los fármacos tenemos una serie de fármacos, por ejemplo, la liraglutida, que es un análogo, tiene un tiempo de vida mayor, es 13 horas, por eso que una dosis al día es suficiente, ¿no? El problema de estos medicamentos es que tienden a producir dolor de cabeza, náuseas, y también el otro medicamento produce, tiene el gran problema del otro medicamento es que tiende a generar formación de anticuerpos. Este no, ¿no? La liraglutida no provoca anticuerpos para este medicamento. Y por ende, su eficacia y sus efectos adversos de la liraglutide es similar a la exenatide, como ambos actúan al mismo nivel, pero como le decía, la exenatide tiene tendencia a generar anticuerpos. Bueno, dentro de los problemas de seguridad, este, la FDA ha indicado que un riesgo de tumores de células C tiroidea para la liraglutida, albiglutida, dulaglutida y xenactida, ¿no? Puede producir náuseas en el 50% de pacientes, vómitos y diarrea, reacciones en el sitio de inyección, como ya dije, puede producir eventos inmunes como la producción de anticuerpos contra el xenatide. Esto se ha observado en el 40% de los sujetos después de 30 semanas de tratamiento, posiblemente por las diferencias en las secuencias entre los péptidos y el GLP-1. En casos raros se encuentra cálculos biliares. Un ratito. Está contraindicado pacientes con antecedentes personales familiares de cáncer medular de tiroides o síndrome de neoplasia endocrina múltiple 2. Acá tenemos los inhibidores de la PP4. Entonces, al inhibir esta peptidasa, ¿no? Dimetil peptidasa, que es la que va a cortar la vida pues, de las incretinas, va a mejorar su acción, ¿no? Tenemos la vidagliptina, alogliptina, linagliptina, sesagliptina y setagliptina. Estas se absorben por vía oral, su concentración máxima es de 2 horas y la disponibilidad es oral superior al 80%. Su tiempo de acción es mayor de 12 horas, por lo que se administra una vez al día. No se altera su farmacocinética cuando hay problemas hepáticos, pero sí hay problemas renales, sí se tiene que corregir su dosis, ¿no? La FDA ha recomendado que la función renal se evalúe antes de iniciar el tratamiento con sitagliptide, ya que en pacientes con insuficiencia renal moderada, clínicas de creatinina menor a 30 mililitros por minuto, o severa, clínicas de creatinina a 90 mililitros por minuto, la dosis de sitagliptina debe reducirse a 50 y 25 miligramos.
pueden producir aumento de peso, problemas de riesgo de nasofaringitis, infección de trato urinario. ¿Por qué produce esto? Porque esta dipeptidasa 4, dipeptidasa 4, es una enzima ubiquitina. ¿Eso qué significa? Que está presente en una gran cantidad de tejidos, incluyendo el sistema inmunológico. Por lo tanto, pues no solamente al inhibir no solamente se va a permitir que haya más incretina, sino que se va a permitir que haya otras sustancias que son metabolizadas por esta enzima en otros tejidos, ¿no? Y eso puede generar problemas a largo plazo. Por eso que cuando apareció la janubia, la sitagliptine y la onglisa sitagliptine, se encontró se producía toxicidad hepática grave, reacciones adversas también alérgicas graves, pancreatitis y síndrome de Steve Johnson, la janubia, igual la onglisa. La FDA les indicó a estos dos laboratorios que haga estudios sobre el riesgo y beneficio más exhaustivo post-marketing, porque para ver si en realidad el beneficio que producía esta medicación superaba largamente a los problemas de seguridad, ¿no? Y bueno, los estudios demostraron que sí, su beneficio era mucho mayor que sus problemas, ¿no? Luego tenemos un grupo no tan nuevo, pero dentro de los medicamentos es este, ¿no? Inhibidor selectivo de cotransportadores sólido glucosa 2. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Reduce el umbral renal de la glucosa, es decir, la concentración de glucosa en plasma que sea la capacidad máxima de la resolución de glucosa en riñón. Al reducir el umbral renal de glucosa, entonces va a aumentar la secreción urinaria de glucosa. Dentro de estos fármacos tenemos la canaglifosina, fue el primer medicamento aprobado en Estados Unidos. Luego aparecieron muchos otros, ¿no? La dapaglifosina, la empaglifosina. eh, pero, ¿se acuerda cuando hablábamos por qué aparecía este azúcar en la orina? Decíamos que hay un umbral, ¿no? Si ese umbral se mantuviese, ¿no? Se decía pues que 160 miligramos es el umbral y pasado eso, toda la glucosa se iba por la orina, ¿no? Pero si fuera eso normal, entonces ¿por qué hay glucosas mucho, mucho más altas, ¿no? Lo que ocurre es que con pacientes diabéticos, este umbral se aumenta, ¿no? Pareciera que se hiciera mayor cantidad de estos transportadores de tal manera pues que reabsorben mayor cantidad de glucosa, de lo que se debería excretar es reabsorbido. Por eso es que se encuentran niveles mucho, muy altos de la glucosa en sangre, ¿no? Entonces, esto lo que hace este inhibidor es reducir el umbral, de tal manera que el exceso se elimina y la glucosa plasmática baja, ¿no? En la canaglifosina se necesita eh, hacer un ajuste de dosis cuando la tasa de infección glomerular es menos de 60 mililitros por minuto por 1,7 metros cuadrados, ¿no? Esta dapaglifosina no debe utilizarse si la tasa de filtración glomerular es menor de 60. Considera también la reducción de la dosis de insulina o secretagogue de insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia cuando se administra con inhibidores de estos transportadores, ¿no? Dentro de las reacciones adversas, aunque es moderadamente nuevo, se han encontrado bastantes problemas de seguridad, ¿no? Se ha encontrado un incremento en la amputación, ¿no? Sigue siendo evaluado, pero se pone como un riesgo, ¿no? Riesgo de amputación en pacientes con canaglifosina, riesgo de acetoacidosis diabética en todos los medicamentos, riesgo de fractura ósea, la canaglifosina, infección genitourinaria de la dapaglifosina, riesgo de depresión de volumen, o sea que puede producir hipovolemia, insuficiencia renal aguda,
empaglifosina, incremento del colesterol y el riesgo de la gangrena de Fournier con estos medicamentos. Aquí vemos el gráfico. Aquí el transportador de glucosa sodio 2, el cotransportador reabsorbe el 90% de la glucosa. Al bloquearse, toda esta glucosa excesiva se elimina, entonces se va por la orina. Se va por la orina. Por eso que al haber una orina demasiado azucarada, puede producir un riesgo de infección. No, este inhibidor no bloquea el SGLT1, solamente el SGLT2. Y por último, dentro de los fármacos que también se utiliza como terapia, tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Usted sabe que para que se absorban los sacáridos tienen que estar en monosacáridos. Y la alfa-glucosidasa lo que hace es eso, ¿no? Hidrolizar el polisacárido hasta que sea un monosacárido y pueda ser absorbido. Al inhibir esta, no se llega a absorber los carbohidratos y por ende inhibe la absorción de carbohidratos, disminuyendo por ende la hiperglicemia postprandial. Tenemos la carabosa y el miglitiol como monoterapia, que tenemos sus dosis, disminuyen moderadamente, no hay una gran disminución de la hormona glicosilada, la hemoglobina glicosilada, perdón, disminuye entre 0,7 al 1%, pero esto siempre va acompañado con, con otro tipo de terapia, con otro tipo de medicamento, ¿no? Por ejemplo, acá dice, afecta la glucosa postprandial, la cual disminuye de 40 a 50 miligramos por decilitro después de una comida. Bueno, aquí, aparte de todo eso, el gran problema de estos es cuando problemas gastrointestinales, ¿no? Produce flatulencia, dolor abdominal o diarrea, ocurre en el 30% de los pacientes. Esto es debido a que los carbohidratos se llegan al colon y ahí pues la flora bacteriana normal lo utiliza como sustrato y eso va a generar pues gases. Y eso va a generar flatulencia, embotamiento, distensión a ese nivel del tejido liso y eso va a generar cólico, dolor abdominal. Y la irritación también, pues, ¿no? Generando diarrea. El acaraboso no debe indicarse con una creatina sérica mayor de 2 miligramos por decilitro o en pacientes con cirrosis. La dosis del migritol es de 50 a 100 miligramos al día. Ambos están contraindicados definitivamente en pacientes con enfermedades intestinal, porque el aumento del metabolismo de los carbohidratos a nivel de estos tejidos va a generar pues mayor inflamación. Bien, vamos a continuar. Con la farmacología del calcio. Como ven ustedes aquí, el hueso es un tejido que no puede estar mucho tiempo, o sea, se tiene que renovar cada 10 años porque si no, tiende a cristalizar. Y si usted sabe, una sal cristaliza, se vuelve friable y se rompe. Entonces, por eso que no se debe permitir, el hueso no se permite que se llegue a envejecer de tal manera que se vuelva frágil, cristalice. Por ende, se ha creado, hay todo un sistema de mantenimiento de la masa esquelética donde está dada por la formación del hueso y la resorción ósea. La resorción es
retirar ese material que se está envejeciendo para que no cristalice y luego es reemplazado, es reemplazado por un nuevo tejido, de tal manera que se renueve. O sea, lo que se retira al resolverse se debe añadir, se debe formar y se mantiene la misma masa. Entonces, pero estos dos están dados por dos tipos de células diferentes. Aquel que promueve la reabsorción, que son los osteoclastos, y aquellos que promueven la formación, que son osteoblastos, son líneas celulares. Y estas líneas celulares pueden ser, o sea, pueden sufrir apoptosis o también procesos de proliferación. Entonces, hay un equilibrio muy fino, de tal manera que la cantidad de células que forman y la cantidad de células que erodan, que perforan el hueso, tiene que tener un tiempo de vida similar, porque si, por ejemplo, en los osteoblastos aumenta la apoptosis, va a haber menor cantidad de osteoblastos que formen huesos. Y si aumenta la proliferación de los osteoclastos, va a haber mayor cantidad de células que están erodando el hueso y va a haber menor cantidad de células que estén, como se dice, taponeando, ¿no? Tapando los huecos generados por la resorción. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, los osteoblastos y miren los osteoclastos. Los osteoclastos son células grandes que empiezan a erodar, o sea, retiran el material para que los osteoblastos lo rellenen con un hueso nuevo. ¿No? Un hueso nuevo. Si cualquier falla en ese equilibrio va a generar de que queden cavidades, queden sitios que no han sido rellenados y eso va a producir debilidad en el hueso. Va a debilidad, porque el hueso debería ser compacto, que al no ser compacto, al ser muy poroso, eso lo va a hacer que sea frágil y puede promover las rupturas. Aquí en otro gráfico también muy interesante, vemos cómo el osteoclasto, una célula grande, multinucleada, miren cómo está erodando el hueso, se supone que este es el hueso, miren, y le está erodando, ¿no? Está retirando un material. Y los osteoblastos empiezan a rellenar el hueso. Aquí vemos en este gráfico igual, ¿no? Vemos la línea de células hematopoyéticas son los precursores de los osteoclastos, en cambio la línea celular mesenquimal son los precursores de los osteoblastos. O sea, el osteoclasto, igual en este gráfico, eroda y los osteoblastos se encargan de rellenar, ¿no? Acá está limpio y lo van rellenando, ¿no? Deja esta cavidad y esta cavidad luego es completada con los osteoblastos. Aquí es un ejemplo si es que hay un problema de apoptosis, ¿no? Hay unas células que son las células lineales, que son las células que siempre se van a mantener, que son las que a partir de las cuales se van a crear nuevos osteoblastos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 4 osteoblastos secretantes de matriz madura. Si hay un 50% de apoptosis por algún motivo, puede ser por glucocorticoides o problemas de calcio, ¿no? De absorción de calcio, vemos que solamente hay dos células lineales y dos osteocitos. O sea, las células lineales siempre se van a quedar, ¿no? Porque son las que a partir de las cuales se van a generar más de estos osteoblastos. Solamente miren este hueso con solamente dos osteocitos. En cambio, si no hay apoptosis, miren ustedes, se mantienen las dos células lineales
y miren, los otros 6 se convierten en osteocitos. Y este es un hueso mucho más compacto comparado con este, ¿no? Y este es un hueso muy frágil. Y eso ocurre con la osteoporosis. Con la osteoporosis se genera este tipo de hueso muy frágil que tienen tendencia a poder quebrarse, ¿no? Fracturarse. Diferentes situaciones donde incrementa la apoptosis en los osteoblastos, va a haber una disminución de la masa ósea, que está dada por los osteocitos. Este es el osteoclasto, es una célula multinucleada, es una célula que tiene bastante vesículas con lisosomas, tiene una particular microvellosidad. Esta microvellosidad que es genera un microambiente extracelular único y permite pues que las enzimas reabsorban el hueso, ¿no? Vemos que hay un pH ácido que promueve que las enzimas estén muy activas y miren cómo está erodando el hueso. Este es el hueso. Enfermedades donde hay una alteración anormal de la apoptosis, ¿no? Por ejemplo, la osteoporosis postmenopáusica. El intercambio óseo es alto, el número de células aumentan, ambos aumentan, osteoblastos y osteoclastos, pero el tiempo de vida, acá está la diferencia. El tiempo de vida de los osteoclastos es mucho mayor que los osteoblastos. Entonces, al haber un incremento de osteoblastos y un decremento de osteoclastos, va a haber una disminución del número trabecular e incremento de la separación trabecular. Lo que hemos visto, pues, ¿no? Lo que hemos visto que solamente hay 2 líneas de osteocitos, 2 células lineales y 2 osteocitos. Eso es que hay un gran espacio intertrabecular. Luego, cuando hay una osteoporosis, ¿no? Involucional, el intercambio óseo es variable. Ahí disminuyen tanto los osteoblastos como los osteoclastos, disminuyen los osteocitos, y al disminuir ambos, hay una disminución del grosor trabecular e incremento de la sección entre trabéculos, incremento de espacios vacíos entre los osteocitos, ¿no? Y luego la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Y lo dijimos en interacciones, a veces el corticoides tiende a producir osteoporosis, ¿no? El intercambio óseo es bajo, disminuye tanto los osteoblastos como los osteoclastos, igual los osteoblastos y los osteocitos, su tiempo de vida disminuye más, hay una disminución del grosor trabecular. Aquí vemos un ejemplo de un paciente tratado con prednisona, tratamiento crónico, donde vemos aquí estas células son apoptóticas, ¿no? Estas células no van a permitir un rellenado, como se ve acá. Este es un corte plano, pero en realidad esto es como una burbuja de aire. Acá otra de aire, aire, aire. O sea, aquí, esta es los osteocitos, ¿no? La densidad ósea. Aquí no hay densidad ósea, acá tampoco y acá tampoco. Estas células empiezan a generarse, igual tampoco se van a formar osteocitos y van a generar cavidades, ¿no? Y eso le va a quitar dureza al hueso. Vemos el proceso por el cual se regulariza la concentración de calcio sérico. El calcio es tan importante para la vida, ya lo hemos visto, ¿no? como un mensajero, para la exocitosis, para la comunicación celular, a nivel neuronal, se liberan los neurotransmisores, es porque incrementan el calcio, y el calcio produce exocitosis. Entonces, tiene que tener una regulación muy, muy fina del calcio. Por eso es que tenemos la paratormona, que es la que se encarga de controlar el calcio sérico. Y el hueso se convierte en un almacén del calcio. Cuando disminuye el calcio sérico, pues bueno, la paratormona promueve la resorción ósea para que salga más hueso del calcio y llegue al nivel sanguíneo.
La vitamina D se encarga de disminuir la excreción de calcio renal y promover la absorción del calcio intestinal. Igual la protomono también inhibe, ¿no?, la disminución. De tal manera que ahorramos calcio para que el calcio plasmático sea normal. Aquí vemos cómo la vitamina D y la paratormona promueven la resorción ósea, porque están preocupados por el calcio sérico. En cambio, la calcitonina no. La calcitonina inhibe la resorción ósea. A nivel intestinal, la vitamina D promueve la reabsorción de calcio. A nivel sérico, la vitamina D y la paratormona eh, inhiben la excreción del calcio. Al contrario, la calcitonina inhibe la resorción y aumenta la excreción de calcio. Este, bien, aquí tenemos, bueno, esto ya lo dije, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Esto es importante. Miren ustedes, la cantidad de calcio que ingresa es la cantidad de calcio que se elimina. La ingesta de 800 miligramos, 300 absorben y 650 se eliminan. ¿Ok? 300 por 150 se elimina por bien, eh, por vía endógena y 150 es secretada por riñón. A las finales, 150 más 650 son los 800 que ingresan y se eliminan. Este, Eso es importante, ¿no? Es importante porque si no se acumulase más, habría una sobrecalcificación. Y si se eliminase más de lo que se ingiere, como es lo que ocurre cuando hay una mala ingesta de alimentos, ¿no? Uno no come lácteos, ni queso, ni productos verdes, o sea, hay una pérdida o sea, hay una falta de ingesta de calcio, pues entonces, como tiene que mantenerse el calcio plasmático, pues bueno, va a tener que salir del hueso, ¿no? Eh, Aquí vemos que cómo se forma la vitamina D. La vitamina D se forma a partir del colesterol, ¿no? El colesterol sanguíneo, la luz ultravioleta, ¿no? Lo promueve la formación de una hidroxidación, y luego se conforma el colecalciferol, luego a nivel hepático se pone perdón, a nivel hepático el calcitiol, y a nivel renal se forma el calcitriol, ¿no? 1,25 dihidrocolecalciferol. Aquí le pone hidroxi, 25 hidroxi colecalciferol, ¿no? Entonces, una buena exposición al sol, no se necesita consumir suplementos de vitamina D, ¿no? Porque el organismo sólido lo forma. Ya la hemos visto, ahí está aquí. Aquí vemos cómo el calcitriol en la sangre tiene un feedback negativo sobre la paratormona. No se necesita mayor calcio. Y el calcitriol en sangre tiene actividad biológica porque incrementa las acciones, por ejemplo, incrementa el crecimiento celular y la difensión celular. Y también el metabolismo del calcio y los fosfatos.
¿Qué es la osteoporosis? Es una enfermedad caracterizada por una disminución de la masa ósea debido a adelgazamiento de la zona cortical y de las trabéculas. Incluso la desaparición de estas, que clínicamente evolucionan de forma asintomática. Ese es el gran problema de la osteoporosis, ¿no? Es asintomática hasta que te produce una fisura, hasta que se produce una ruptura. Y ahí es cuando se dan cuenta, pero ya una gran parte de los huesos ha estado, ya está con pérdida trabecular, adelgazada, ¿no? Estas fracturas se dan en los huesos planos, ¿no? Los huesos planos están en la columna, la cadera o la muñeca. Entonces, una vez que se formó la primera ruptura, se detecta pues que el paciente tiene osteoporosis. Por eso que siempre tienen las mujeres, que son las que tienen mayor tendencia a sufrir osteoporosis a cierta edad, más o menos a los 40 años, ya deberían hacer pues, ¿no? Su medición de su densidad ósea. Aquí hay un ejemplo, miren cómo eh, disminuye la masa trabecular. Esto oscuro significa que tiene mayor cantidad de masa, ¿no? Mayor cantidad ósea. Esta es una persona de 20 años, un sujeto, y esta es una persona de 70 años. Vean ustedes, miren, esto que debería ser bien oscuro, bien sólido, aquí está, como decir, fragmentado, ¿no? Miren, esta zona es la que le da la fortaleza. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cualquier caída, cualquier mal golpe produce fisuras o fracturas, ¿no? Acá también, miren, de lo que debería ser bien sólido, bien compacto el hueso, vemos que no, pues, ¿no? Esta parte nomás es la que le da la fortaleza al hueso. En esta parte no hay fortaleza en el hueso. Acá sí hay, ¿no? Dice, en Estados Unidos se ha calculado que el riesgo de que una mujer de raza blanca de 50 años padezca en el resto de su vida una fractura vertebral es ligeramente superior al 15%. El 15% de mujeres de raza blanca de 40 años puede sufrir de fracturas. Entonces, estas cifras son similares o son válidas para las fracturas de cadera o de muñeca. Dado que en algunas mujeres pueden coincidir dos o tres de estas fracturas, el riesgo global es del 40%. A nivel mediterráneo, la cifra es menor porque saben que a nivel mediterráneo la dieta es rica en quesos, pues, ¿no? En quesos, en productos verdes, y sabemos que estos productos tienen buena cantidad de calcio. O sea, con una buena ingesta de calcio, no tiene por qué haber problema de osteoporosis, ¿no? En los varones el riesgo de fractura parece estar en un tercio de las mujeres. La incidencia de las fracturas osteoporóticas aumenta con la edad. En la fractura vertebral y la cadera, el aumento es a partir de los 65 o 75 años. La incidencia de fractura de muñecas en la mujer, pero no en el hombre, aumenta hacia los 55 años, estabilizándose poco después. Eh, las mujeres, independientemente de haber sufrido o no una fractura, tienen un valor de masa suficiente bajo como para que se les pueda diagnosticar de osteoporosis de acuerdo con los criterios de OMS, es del 30%. De las distintas formas de osteoporosis, la más frecuente es la involutiva. Claro, la involutiva es dada por la edad, ¿no? Seguida por el hipercortisolismo, ¿no? O sea, el incremento de la administración de corticoides. Dentro de las terapias para disminuir la osteoporosis, eh, hubo una, ¿no? La terapia de reemplazo con estrógenos. Al principio tuvo un buen inicio, mejoraba la masa ósea, pero lamentablemente, como vamos a ver después, hay un gran riesgo de que sufrir cáncer de mama. Por lo tanto, no, este tipo de terapia ya no está indicado, salvo que en ciertas situaciones, si se da dosis bajas en muy poco tiempo,
asociado con otros fármacos, pues bueno, se le puede administrar, ¿no? Pero se tiene que hacer un estudio del riesgo de la paciente para iniciar la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, ¿no? El efecto adverso como sangrado vaginal y el riesgo aumentado de cáncer de mama y del endometrio asociado a la terapia de reemplazo hormonal limitan el número de mujeres que aceptan el tratamiento. ¿Por qué las mujeres posmenopáusicas empiezan a tener problemas de osteoporosis? Los estrógenos sobre los osteocitos disminuyen la apoptosis, ¿no? Y disminuyen la remodelación activa del hueso. Sobre los osteoblastos, disminuye la apoptosis del osteoblasto, disminuye el estrés oxidativo y disminuye la actividad del factor nuclear Kb. Y eso hace que se mantenga la formación ósea. Sobre la T-cell limita y disminuye la formación de osteoclastos. Aumenta la apoptosis de osteoclasto, disminuye la diferenciación inducida por el RAN-L y por ende disminuye la resorción ósea. Todo esto beneficioso se da en las mujeres eh, premenopáusicas, que tienen una secreción normal de estrógenos. Por eso es que en las mujeres posmenopáusicas es donde incrementa la osteoporosis. Por eso también se pensó que la reemplazo de terapia hormonal, quiere decir administrar el estrógeno después de la menopausia, sería beneficioso para evitar la osteoporosis, pero lamentablemente el problema de seguridad ha limitado bastante su uso. En este gráfico vemos, mire, una persona Profesor, no trata, ¿sí? profesor, buenas noches, disculpe. Lo que pasa es que dan aviso que la reunión se va a terminar en 2 minutos, en un minuto. Mire, le voy a mandar, yo pensé, y se supone que yo tengo cuenta con esto, le voy a mandarle el link ¿cómo se llama? El del otro, el de la universidad, ¿ya? Ya, Ahorita se lo profesor, voy a gracias. mandar, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Supongo que su debacle se debió a la aparición de los bifosfonatos, ¿no? Los bifosfonatos, estos medicamentos se caracterizan por tener dos grupos fosfonatos unidos a un solo átomo de carbono. La característica de estos, donde encontramos el ácido alendrónico, el alendronato, es que disminuye la actividad de los osteoclastos. ¿Se acuerda que hablábamos de que los osteoclastos necesitaban las microvellosidades que crean un microambiente especial, donde hacía que las enzimas, como vemos acá, estas microvellosidades que son importantísimas, pues, para que los osteoclastos puedan erodar, ¿no? Soltaban sus enzimas y en un ambiente ácido, estas enzimas pues erodaban el hueso, ¿no? ¿Y qué hace el, el glifosato, el ácido alendrónico? Se une a estas y bloquea la formación de las microvellosidades. Vean ustedes, aquí está el hueso y acá está la erosión del hueso, sin bifosfonato. Con bifosfonato, miren ustedes, no ha erodado el hueso. Es incapaz de erodar el hueso porque no se forman estas microvellosidades. Ese es un mecanismo de los bifosfonatos, ¿ok? Aquí vemos un paciente no tratado con reabsorción y otro paciente tratado. Miren cómo disminuye la resolución ósea. Tiene mayor densidad ósea. Y, por supuesto, el neonato es el gol estándar actualmente en el tratamiento de la osteoporosis. Y tenemos otros, el alendronato y otros grupos semejantes que actúan como él, ¿no? Luego tenemos la hormona paratiroidea. Ya hemos visto que la hormona paratiroidea es una hormona que de ciertas, tiene, es bifásica, de ciertas concentraciones estimula la resorción ósea y en otras estimula la absorción tubular del calcio del riñón y aumenta la actividad de la 1-hidroxilasa
que eleva la producción de la síntesis de vitamina D3. Por supuesto, con el aumento de la absorción de calcio en el intestino. Como dije, esta acción de la protohormona es compleja, ¿no? Esta hormona puede inducir tanto la resorción ósea, ¿se acuerda que le dije que era vital para mantener la concentración plasmática de calcio? Entonces, para esta función promueve la resorción ósea, pero en otras circunstancias promueve, pues, aumenta la formación ósea, entonces, aumentando el número de osteoblastos y aumento de la formación ósea y de la masa ósea. Entonces, por diferentes mecanismos puede provocar tanto, como le dije, que es una balanza, ¿no? Depende de las condiciones del paciente, o promueve la formación ósea, ¿no? La formación de osteoblastos, o promueve la formación de osteoclastos, por lo tanto, promueve la resorción ósea. Se desarrolló un medicamento recombinante, que es la teriparatida. Es una hormona peroxidativa humana recombinante. Aquí vemos la paratormona recombinante humana. Tiene una secuencia idéntica a los ácidos 34 aminoácidos terminal. Se usa para tratar la pérdida de masa ósea en pacientes con alto riesgo de tener fractura. Es similar a la hormona natural en el cuerpo humano. Funciona mediante el aumento de la masa ósea y la fuerza. Definitivamente la idea era eso, ¿no? Usted sabe, cuando siempre se tiene la idea de crear un medicamento para producir un efecto benéfico, pero lamentablemente hay un problema de seguridad. Se ha encontrado que en ratas, por más de que se le aumente una gran cantidad de este medicamento, pero se ha encontrado que en ratas promueve osteosarcoma. ¿Ok? Y un osteosarcoma es uno de los peores cánceres que hay, ¿no? Entonces, no se puede hablar de que puede transmitirse al humano, pero es un problema de seguridad. Entonces, este medicamento, la tiraparatida, solamente, o Forte, o como está en el mercado, solo puede estar recomendado en situaciones especiales, ¿no? En los pacientes en los cuales se considera los beneficios potenciales son mayores que los riesgos potenciales. Estos medicamentos no pueden prescribirse en pacientes jóvenes, ¿no? O pacientes que tienen antecedentes familiares de osteosarcoma, aquellos pacientes que tienen enfermedades óseas, aquellos pacientes que se le encuentra de forma inexplicable la fosfatasa caliza elevada. Les dije pacientes pediátricos, adultos jóvenes con epífisis abierta, o pacientes que han tenido terapia por radiación de ACEs, o pacientes que se le han implantado huesos, ¿no? Externos. La calcitonina, como ya hemos visto anteriormente, inhibe la resorción ósea. Es importante en la homeostasis ósea, y como dije, inhibe la resorción ósea, promueve disminuye la eliminación de calcio por la orina. En el mercado hay la calcitonina derivada de salmón o de anguila, que son menos potentes que la humana, pero es lo que hay en el mercado, ¿no? Debido a que solamente el 50% de ellos es similar, homólogo a la humana, presenta actividad antigénica, y limitan su uso debido a la resistencia o insensibilización. Se administra por vía nasal. Lamentablemente en el Perú ya no está prescrito, se lo retiró, porque en un estudio se encontró que podía posibles signos de malignidad, ¿no? Luego tenemos el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que va a unirse al RANK, ¿no? al ligando de RANK, impidiendo la activación del receptor de RANK. Y este RANK es el que promueve la resorción ósea, ¿no? En la superficie de los precursores de los osteoclastos y los ¿no? Al impedir la interacción del RANK-L con el RANK, se inhibe la formación, la función y la supervivencia de los osteoclastos.
lo que a su vez promueve la disminución de la resorción ósea en los huesos trabeculares y corticales. Luego también el ranelato de estroncio es un nuevo agente oralmente activo que se ha desarrollado para el tratamiento de la osteoporosis, consta de 2 átomos de estroncio y un ácido orgánico ranelico. Este actúa estimulando la formación ósea como por disminución de la resorción ósea. In vitro se ha demostrado que el ranelato de estroncio aumenta la actividad osteoblástica, incluyendo el aumento de la síntesis de colágeno y la modulación del sistema osteoprotegerina RAN-L. Ambos, la osteoprotegerina protege y promueve la formación ósea, en cambio el RAN-L promueve a los osteoclastos, o sea, promueve la resorción ósea. Entonces, en este equilibrio, el ranelato de estroncio favorece a la formación de osteoprotegerina y por lo tanto promueve la disminución de la resorción ósea al disminuir la diferenciación osteoclástica y la resorción y el aumento de la apoptosis osteoclástica, ¿no? Igual, ¿no? Se ha visto que es beneficioso cuando hay una disminución de la densidad, de la reducción de la densidad ósea del 37% de las fracturas vertebrales y una reducción del 14% de las fracturas no vertebrales. Y es una respuesta muy buena, ¿no? Más recientemente hubo un seguimiento de 5 años de uno de los ensayos de tratamiento demostró una reducción del 43% de las fracturas de cadera y una reducción del 24% de las fracturas vertebrales. O sea, tiene un muy buen efecto benéfico, pero también se han encontrado problemas de seguridad, ¿no? La relación beneficio-riesgo del ranelato de estroncio es muy cuestionable, por lo que no se debería recomendar para el tratamiento de osteoporosis. Solo debería limitarse a casos excepcionales de osteoporosis graves con necesidad de tratamiento farmacológico y cuando se haya agotado todas las demás alternativas del tratamiento, porque puede provocar eventos cardíacos isquémicos, tromboembolismo, insuficiencia renal y reacción de la piel. Y ahora, para terminar, vamos a hablar, por último, sobre las hormonas gonadales. Ven ustedes aquí en este cuadro, le dije una vez, miren, en el embrión, sea XX o XY, tienen los mismos componentes. Vean ustedes aquí, ¿no? Lo que ocurre es que en cierto momento de la embriogénesis eh, aumenta la síntesis, si es XY, de testosterona, y es donde se modifica esto, ¿no? Se modifica el ducto de Wolfram, se forma, se degenera el ducto de Mullerian, ¿no? Y, y se forma pues los canales sexuales principales masculinos, ¿no? En caso de que sea mujer, vean ustedes, al contrario, el conducto de Mullerian, que van hacia los oviductos, es el que se forma, en cambio, el ducto de Wolfram se degenera y se forman los caracteres sexuales primarios femeninos. Pero ojo, nosotros en el embrión, en las primeras semanas, tenemos las mismas características para ser o varón o mujer. Como le digo, la síntesis de testosterona o la síntesis de estrógenos son el que promueven que se formen la vagina, el útero y los oviductos y los ovarios, perdón, en el sexo femenino o en el hombre, la uretra, los testículos, ¿no? Y el pene, ¿no? Vean ustedes que podemos ser, por eso es que hay mujeres donde esto no se llevó a cabo de una manera
completa y quedan residuos testiculares que al quedar parte de los testículos, estos forman y sintetizan testosterona. Y estas, porque son hermafroditas, ¿no? Tienen mayor fuerza, mayor vigor, porque se está liberando testosterona. Y sabemos que la testosterona aumenta la masa muscular, aumenta la fuerza, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado durante los tiempos de la embriogénesis, donde cualquier alteración en las hormonas que se administren a la persona gestante puede alterar, pues puede modificar o alterar la formación de los caracteres sexuales primarios o principales en los niños, ¿no? En la función androgénica siempre existe un eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Aquí el hipotálamo que libera la hormonas liberadas de la gonadotrofa, en la pituitaria anterior se libera la hormona folículo-estimulante y la hormona luteinizante, ¿no? La folículo-estimulante es la que va a formar o provocar la espermatogénesis, y la hormona luteinizante es la que se va a encargar de formar o sintetizar la testosterona. Acá es otro gráfico y es idéntico. Tanto el hipotálamo como la hipófisis y las hormonas folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Ya? La folículo estimulante sobre las células Sartori y promueve la espermatogénesis. La hormona luteinizante sobre las células de Leydig y promueve la síntesis de testosterona. Aquí, la reacción esquemática de la contención sérica de testosterona desde el comienzo de la gestación hasta la vejez, ¿no? En la gestación hay momentos, un pico en donde se forman los caracteres sexuales principales y luego disminuye. Y al nacer también hay una fluctuación. En la infancia, hasta antes del año, la concentración sérica de testosterona es bajísima. Hasta en la pubertad, donde empieza a aumentar la cantidad de testosterona. Luego, conforme avanza la adultez y a la vejez, disminuye la cantidad, ¿no?, de testosterona. Vemos como en la pubertad vemos que hay un incremento, ¿no?, de la velocidad del aumento de la talla entre los 13 y 14 años. Igual también un aumento del volumen testicular, aumento de los genitales y aumento del vello púbico, ¿no? Ese es en el periodo desde los 11 hasta más o menos los 16 años, donde ya se forman los caracteres sexuales secundarios. La testosterona es sintetizada a partir del colesterol, ¿no? Y una serie de enzimas que dan pregnenolona, progesterona, dihidrotestosterona, androstenediona y testosterona. Y la testosterona puede ser atacada por dos enzimas, la 5-alfa reductasa, que genera la dihidroxitestosterona, que es una hormona masculina muy activa, es más activa que la testosterona, y si es metabolizada por la CYP19 o aromatasa, miren ustedes, la testosterona genera estradiol, que es una hormona sexual femenina. Igual acá, ¿no? Igualito, como por diferentes vías va a llegar a la testosterona dentro de las células de Leydig. Igual acá, sus metabolitos inactivos y repito, sus metabolitos activos, estradiol y dihidroxitestosterona. Efectos directos de la testosterona y los efectos mediados directamente a través de la dihidrotestosterona o estradiol. La testosterona, ya vivimos los genitales internos principales, es el que se encarga de la diferenciación. A nivel del músculo esquelético aumenta la masa y la fuerza, se incrementa durante la pubertad, promueve la eritropoiesis y también está involucrado en la formación ósea. La testosterona también está en los genitales externos, diferenciación durante la gestación,
maduración durante la pubertad y la diotestosterona está involucrado pues en la enfermedad prostática, ¿no? O sea que produce el incremento de la próstata. Sobre los folículos pilosos, incrementa durante el crecimiento durante la pubertad. Y el estradiol es el que se encarga de, durante la maduración, la formación de la epífisis. También se habla de que está involucrado en el líbido. Se unen tanto la albúmina como la globulina transportadora de hormonas sexuales. El, la formación de testosterona es 5 miligramos al día, el cual es secreta el 90%. El 18% es producida por la 5-alfa-reductasa, no da la testosterona, la testosterona sin ningún tipo de metabolización y por medio de la aromatasa, el 0,3% se convierte en estradiol. ¿No? Ya vimos qué es lo que produce cada uno de ellos, ¿no? La testosterona puede producir también acné, también puede originar la pérdida del pelo y del cuero cabelludo. El estradiol está involucrado en la retroalimentación hipoficial hipotalámica, en la resorción ósea, en el cierre epifisario. Un incremento del estradiol puede generar ginecomastía y algunos efectos vasculares y sobre la conducta. Aquí tenemos la testosterona y los diferentes esteres de testosterona, ¿no? Y también andrógenos 17 alfa alquilados. Estos son los más usados. También la metiltestosterona. Aquí en este vemos de que siempre va a estar de la mano la actividad androgénica y anabólica, ¿no? La testosterona es 1 a 1, androgénica y anabólica. Hay otros, por ejemplo, como la misotolona, hay otros como la nandrolona, fenopropionato, donde se ve una mayor cantidad de actividad anabólica que androgénica, igual el etilestrenol y también el estonosol. Estos medicamentos solamente deberían ser prescritos para pacientes postrados que necesitan recuperar fuerza, recuperar energía, aumentar su masa muscular cuando está en recuperación, ¿no? Pero lamentablemente lo están usando las personas que quieren aumentar su masa muscular, lo que no saben que también están modificando su función androgénica. Las mujeres que también quieren aumentar su masa muscular y utilizan estos medicamentos anabólicos, lamentablemente también va a afectar su función hormonal, ¿no? Sexual, ¿no? Porque tiene actividad androgénica. O sea, no hay ningún medicamento anabólico que no tenga actividad androgénica. Ahora, la testosterona, ¿cuál es su indicación? Es terapia de reemplazo, ¿no? Hay personas jóvenes que no se desarrollan bien sus testículos y no tiene una buena cantidad de células de Leydig y no hay una buena formación de testosterona, ¿no? Y se tiene que corregir eso, ¿no? Se dice que se tiene que implementar una terapia de reemplazo hormonal, quiere decir que se inyecta intramuscularmente cada 15 o cada 30 días la testosterona. No, si se restablece la terapia pasado los 26, 28 años, la persona queda estéril, no puede tener capacidad de tener hijos, ¿no? No tiene una buena espermatogénesis. Si se administra con anterioridad, pues sí, ¿no? Sí puede, no queda infértil. Aquí diferentes tipos de preparados, ¿no? Aquí por ejemplo, que está aquí es inyección, ¿no? Este que está aquí es un parche y es aquí un gel, ¿no? El parche y el gel mantienen una concentración casi no muy dispersa, ¿no? En cambio,
la inyección sí en ciertos momentos produce concentraciones bien altas y luego, por supuesto, se mantiene dentro de los niveles terapéuticos, pero hay eh, momentos en donde la concentración es muy alta, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se puede controlar, ¿no? Entonces la manera de controlar un exceso, por ejemplo, una hiperplasia prostática o un cáncer de próstata, lamentablemente, es impidiendo que la hormona liberada de las gonadotropinas actúe sobre la hipófisis, ¿no? Entonces, por eso se le da antagonista de la hormona liberada de las gonadotropinas o también agonistas, ¿no? Si se da un agonista en forma continua, inhibe a las hormonas gonadales, ¿no? Entonces, si acá se produjo la hormona luteinizante, y a nivel testicular, la espironolactona y el ketonoconazol van a disminuir la síntesis de testosterona en los testículos, ¿no? Aquí, sí, ya no se puede controlar esto, y como la que tiene mayor actividad de testosterona, pues se inhibe con la finasterida, por ejemplo, la 5-alfa-reductasa. Al inhibir la 5-alfa-reductasa, disminuye la testosterona y se disminuye pues la acción sobre la próstata. Si no se puede controlar esto, pues tenemos fármacos que van a antagonizar al receptor de andrógeno. Tenemos la flutamida, la ciproterona y la espironolactona. Si no, bueno, ni lamentablemente se va a empezar a producir el problema pues, a nivel de próstata, pasando de hiperplasia prostática a cáncer de próstata. ¿No? Acá vemos lo mismo, ya con hombres. Aquí tenemos el Roselin, la prolina. Aquí tenemos la androstenediona. Y acá tenemos los antiandrógenos no esteroideos como la flutamida, los antiandrógenos esteroideos como el ciproterol y el megestrol, que son indicados pues para controlar el crecimiento de la próstata, ¿no? Y también encontramos en situaciones extremas la orquidectomía. Esta la orquidectomía es la castración, ¿no? La extracción de los testículos. No hay testículos, no hay formación de testosterona y disminuye el riesgo de que el cáncer de próstata se agrave o se extienda, ¿no? Aquí vemos en este gráfico la relación entre el antígeno prostático específico y la testosterona. Vean, siempre está elevado la PSA cuando se eleva la testosterona. Si se eleva la testosterona, se eleva el PSA. O sea, si yo hago un análisis de antígeno prostático específico, yo voy a tener la seguridad que hay niveles altos de testosterona. Entonces, controlando esto, controlar la testosterona. Que tenemos la flutamida y el finasterida. Ok, pasamos a la función estrogénica. Igual el eje, ¿no? El eje es hipotálamo, hormona liberada de las gonadotropinas, a nivel de pituitaria anterior, se elimina igual, se secreta hormona estimulante del folículo y hormona luteinizante. La hormona del folículo se va a la maduración ovárica y la luteinizante a la formación, pues, del, la preparación del útero para la anidación, en caso de que se forme el huevo, ¿no? El cigoto. Entonces, esta primera, la flucoestimulante genera la formación de estrógenos y la luteinizante la formación de progesterona. Esto le puse para que vean ustedes cómo la formación de hormona flucoestimulante y hormona luteinizante está mediada por la liberación de la hormona liberada de las gonadotropinas. Y estas neuronas hipotalámicas están influenciadas a nivel central, ¿no? Ya sea por dopamina, norepinefrina y endorfinas. O sea, a nivel central influyen sobre la reproducción femenina, ¿no? O sea, cualquier alteración a este nivel va a alterar la correcta
liberación de hormona folículo-estimulante u hormona luteinizante. Igual acá, mire, la actividad neuronal es, como se dice, es rítmica, ¿no? Así como el estímulo es rítmico, también la liberación de hormonas luteinizantes también es rítmica. O sea, en cada pico se promueve la liberación de esta hormona, ¿no? Y vemos acá, como le decía, la influencia de opioides, dopamina y GABA sobre este eje, sobre la liberación de las hormonas eh, liberadoras de la gonadotropina. Vemos aquí los cambios evolutivos en el ovario adulto durante el siglo XXVIII, días, ¿no? La formación de los folículos primarios, folículo en desarrollo, folículo maduro y ovulación, y la formación del cuerpo lúteo. Eso se repite cada 28 días. Aquí, este es el patrón de secreción de la gonadotrofina durante la diferente etapa de la vida de la mujer. Aquí, en la infancia, hay un incremento de la folículo estimulante, luego disminuye, igual que la luteinizante, hasta que llega a la pubertad. En la pubertad vemos que la liberación es rítmica, y cada ritmo es, digamos, una ovulación, ¿no? Hasta que llega a una edad donde ya no se hace rítmico y se hace continuo. Y como dijimos que tiene que ser rítmico para que se promueva pues la liberación de la ovulación y todo eso, entonces cuando es continuo ya no se produce la ovulación. Y aquí aparece lo que llama la menopausia. Y estos son, mientras haya esta formación del ciclo, esta liberación en forma de ciclo, son los años reproductivos. Aquí vemos los 28 días divididos en dos fases. La fase folicular, también que es la fase estrogénica, y la fase luteal, ¿no? Que es la fase donde se sintetiza progestágeno, ¿no? Vemos que justo a la mitad del ciclo es el sitio de la ovulación. Aquí vemos la ovulación. Aquí llega a su pico la liberación de estrógenos, y aquí es donde empieza la concentración de los progestágenos, ¿no? Y esto va de la mano en la preparación del útero para la anidación, en caso de que sea formado el huevo, ¿no? Si baja un óvulo, te genera esto. Si baja un huevo, entonces ahí se implanta y se forma pues ya la criatura, ¿no? La placenta y todo eso. Aquí vemos también el gráfico, la fase folicular, la fase luteal. Y la diferencia con el otro es que, miren, justo cuando empieza la ovulación, hay un incremento de la temperatura corporal de la mujer. Entonces, si quieren saber realmente cuándo es su ovulación, lo que tienen que hacer es tomarse la temperatura temprano, ¿no? Apenas se despierta, y ponerle una cartilla, hasta que llega el momento en que su temperatura se incrementa. En ese momento es el momento de la ovulación. La síntesis de los estrógenos, tenemos la fase folicular y la fase luteal. Pregnenolona, ambos, androstenediona, testosterona, 17-beta-estradiol, ¿no? Estrona, estriol. Y tenemos esteroides naturales, estradiol, estrona, estriol. Los sintéticos tienen estradiol, mestranol, quinestrol. Y
Noresteroidal y sintéticos, el dietilestilbestrol, que es el más conocido. Y otro compuesto tiene actividad estrogénica. La progesterona, que son agentes progestacionales. Tenemos la progesterona, la hidroxiprogesterona, la medroxiprogesterona, el desogestrel, que son los más conocidos, ¿no? La característica de la progestina, ¿no? Tenemos la progesterona y sus diferentes derivados, ¿no? Agente similar a la progesterona, pregnanos, agente similar a la 19 testosterona, el que está acá, y tenemos agentes similares al norgestrel. Norgestrel es derivado. Entonces aquí, ¿cuál es la actividad de esta sustancia, no? Estrógenos sintéticos, ya hablamos, mestrandol y etilesterol. Tenemos progestinas sintéticas, antiestrógenos, como el tamoxifeno, progestinas débiles, como el danazol, inhibidores de la secreción de las gonadotropinas. Y este que está aquí es el único medicamento abortivo, 100%, ¿no? Que es la mifepristona, que es una antiprogesterona. Ustedes saben que el mantenimiento de la viabilidad de la placenta está dada por la progesterona. No progesterona, progestación, ¿no? Mantiene la gestación, mantiene la viabilidad de la placenta y eso hace pues que estén los vasos, que lleguen todos los nutrientes al feto. Si se evita que actúe la progesterona sobre esta placenta, la placenta se degenera. Y al degenerarse ya no hay aporte de sangre y oxígeno al feto y el feto muere. Eso es, como le decía, es el único medicamento realmente abortivo, ¿no? La mifepristona. Acá simplemente para recordarles, ¿no? Que los medicamentos utilizados para evitar la conversión, ¿no? De testosterona a dihidrotestosterona por medio del finasteride y de testosterona a estradiol por medio de la aromatasa con el anastrozol. Son medicamentos que evitan, por un lado, la conversión a dihidrotestosterona y por otro lado, la conversión a estradiol. Bueno, ya sabemos esto. Ya sabemos que estos tienen un feedback negativo. Si es continuo, es inhibidor, ¿no? Y si es pulsátil, promueve la liberación de estas dos hormonas. Y el clomifeno y el ciclofenil son moléculas que promueven la liberación de estas hormonas, ¿no? Lo terapéutico, en un principio, se pensó como sustitutivo hormonal en la menopausia, ya que mejora los síntomas y puede prevenir la aparición de osteoporosis, vaginitis, atrófica o senil o en situaciones puntuales. También se utiliza como ambulatorios en el tratamiento de la dismenorrea o como anticonceptivos. También en las mujeres en el hipogonadismo primario o secundario o como terapia sustitutiva junto a gestágenos. Ocasionalmente se utiliza para inhibir la lactancia en el acné juvenil y para reducir el hirsutismo. Uno de los usos más extensos es como anticonceptivo. Entonces, hay tabletas de combinaciones monofásicas, quiere decir que tienen la misma concentración, ¿no? en todos los comprimidos. 0.02 tiene estradiol y 1 de norepinefrina acetato. O sea, siempre se mantiene la misma dosis, ¿no? Las diferentes
marcas, ¿no? Luego tenemos un grupo que son tabletas de combinación bifásica. ¿Qué quiere decir? Que en ciertos días, por ejemplo, del 1 al 10º día, tiene una concentración de tinestradiol y norentidrona, coloca 0,5, es un progestágeno. Y en el día 11 al 21 mantiene el tinestradiol, pero cambia la norentidrona, ¿no? Pasa al doble, a 1. Luego hay las trifásicas, que cambian sus concentraciones durante los 3 periodos en estos 21 días, ¿no? El estradiol, una dosis 0,03, el norgestel, por ejemplo, 0,05, de 1 a 6 días, de 7 a 11 días, el estradiol pasa de 0,04, aumenta, el norgestel también aumenta, 25%, y en el día 12 a 21, el estradiol vuelve a su estado anterior, y el norgestel, imagínense, pasa a 0,125. Igual con los demás. También hay progestinas implantables, ¿no? Bueno, acá vemos solamente para ver los estrógenos. Bueno, eso para que ustedes lo vean, su estructura química, ¿no? Ya hemos visto su síntesis. Su mecanismo de acción actúa a nivel nuclear, promoviendo sobre los elementos de respuesta de las hormonas sexuales, promoviendo la transcripción genética, ¿no? Estos receptores existen en todas las células de los órganos diana, como vagina, útero, glándulas mamarias, adeno, hipófisis y eminencia media hipotalámica. Uno de los efectos más importantes es inducir la expresión de receptores de progesterona en estos tejidos diana. Y hemos visto, pues, ¿no?, cómo se unen sus receptores, se dimerizan, entran al núcleo, se unen a su elemento de respuesta y promueven la transcripción, ¿no?, genética. Igual la progesterona. Lo importante que estimula el desarrollo y la actividad del endometrio secretor, de las glándulas endocervicales, la secreción acuosa y delgada producida por los estrógenos, se transforma en viscosas y mucosa, lo que dificulta el paso, ¿no? Eso vamos a recordar a la píldora del día siguiente, ¿no? La píldora del siguiente lo que hace es esto, ¿no? Hace que la secreción se vuelva más viscosa y por ende va a dificultar el paso del espermatozoide para llegar hasta a la trompa y que se pueda encontrar con el óvulo, ¿no? Si no llega, pues no hay fertilidad. Por eso que se dice que se puede hablar de más de un 90% de evitar el embarazo si se da al día siguiente. Por eso que se llama píldora al día siguiente. Pero si se puede dar al otro día, al segundo día, ya la probabilidad de que evite que se encuentre el espermatozoide con el óvulo es menor, ¿no? Bueno, eso se para terminar, vamos a ver esta parte. Es beneficiosa la terapia de reemplazo hormonal. ¿Se acuerda que al principio le dije cuál era el problema de la mujer posmenopáusica? Tenía sofocos, osteoporosis, era irritable, tenía sudor, todo sudaba mucho. Todo eso será consecuencia de la posmenopausia, ¿no? Dice acá, ¿no? Puede ser, bueno, se suponía que ese era el objetivo, ¿no? La idea era eso. Sí, se ha encontrado de que cuando se le da una terapia de reemplazo hormonal, la mujer no tiene sequedad vaginal, tiene disminución de infecciones vaginales y por ende también renales, tiene mejor el ánimo, no tiene sofocos, no disminuye radicalmente la densidad, o sea, imagínense, todo era beneficioso, ¿no? Entonces la idea es que disminuye la pérdida de actividad del tejido óseo, bueno, ya lo vimos, reduce los síntomas de sofoco, disminuye el dolor, irritación causado por la sequedad vaginal,
Claro, irritación, reduce el colesterol, eleva la HDL, disminuye la LDL. Se supone que todo eso era ok, ¿no? Por ende, disminuye el riesgo de afecciones cardíacas. Por ende, la terapia hormonal parece reducir o prevenir las disfunciones al disminuir los niveles de colesterol. Ya, por ende dijo, entonces si esto es tan beneficioso, hagamos un gran estudio, un gigantesco estudio a nivel mundial para certificar los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres posmenopáusicas. Y ahí es donde se desarrolló la iniciativa para la salud de la mujer, ¿no? WHI, Women's Health Initiative, ¿no? Se llevaron los médicos para revisar las recomendaciones frente a la terapia de reemplazo hormonal. Empezó en el 93, incluía una gran cantidad de pacientes, 161.809 mujeres entre 50 y 79 años en 40 centros médicos diferentes a nivel de todo el mundo, ¿no? Se suponía que empezaba en el 93, debería durar más o menos de 10 a 11 años y el estudio está orientado a examinar los beneficios de salud y los riesgos de la terapia de terapia hormonal, incluyendo los riesgos de cáncer de mama, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y coágulos sanguíneos. En el julio de 2002, un componente de este estudio que estudiaba el uso de estrógenos y progestina en mujeres sin esterectomía se detuvo preliminarmente debido a los riesgos de salud, que los riesgos de salud superaban los beneficios. La razón principal fue que se detectó un incremento en el 26% de cáncer de mama. En cambio, en las mujeres que no tenían útero, se continuó con el estudio. Entonces ya sabemos lo que produce la menopausia, ¿no? Vamos a ver de frente a lo que, es la menopausia, ¿no? Entonces, la mayoría de las mujeres experimentan alivio del acorralamiento, de los problemas para dormir y de la resequedad vaginal a las pocas semanas de haber iniciado la terapia de reemplazo hormonal. Esta terapia a corto plazo, 2 a 4 años, todavía parece ser seguro en la actualidad, solamente en tratamientos cortos. Por lo general, los sofocos y los sudores nocturnos son menos severos después de un par de años, especialmente si la terapia de reemplazo hormonal se reduce de manera gradual. Enfermedad cardíaca. Se suponía que era bueno, sin embargo, el estudio demostró que este beneficio aparente no era cierto. El número de ataques cardíacos en realidad aumentaron en las mujeres tratadas con la terapia de reemplazo hormonal en un 29%. Dicho de otra manera, los investigadores estiman que el 37 de cada 10.000 mujeres sometidas a la terapia hormonal sufrían un ataque cardíaco, mientras 30 de cada 10.000 no lo presentaban, ¿no? Y este estudio también demostró que no existe beneficio sobre el corazón al consumir estrógenos y progestinas. En otro estudio, ¿no? Se hizo un seguimiento durante casi 3 años. Esta terapia de reemplazo hormonal no se debe suministrar estrictamente para la prevención de colesterol. La apoplejía. Este estudio demostró un aumento de 41% de apoplejías entre las mujeres que consumían estrógenos y progestina. Por cada 10.000 mujeres, 29 tuvieron una apoplejía, comparado con las mujeres que no tuvieron terapia de reemplazo hormonal, solamente 21 de cada 10.000 presentaron apoplejías. Coágulos sanguíneos también no encontró que era beneficioso, ¿no? 34 sobre 16 desarrollaban mayores coágulos o enfermedades tromboembólicas. En la osteoporosis sí, ahí sí se encontró un beneficio, ¿no? Ahí se encontró
que las mujeres con tratamiento de reemplazo hormonal tuvieron 34% menos de fracturas de cadera y 24 menos fracturas que las mujeres que no tomaban hormonas. Entonces, estuvo muy bueno, por ahí sí se vio, ¿no? Aunque después dicen que en personas mayores de 75-80 este beneficio no se manifestaba. Pues, bueno, definitivamente tiene que ser evaluado por el médico si es que se quiere implementar esa terapia hormonal. Vamos a la siguiente. Cáncer de seno. Aquí fue el problema, ¿no? Este ensayo, progestina, se encontró un incremento del 26% de cáncer de seno en las mujeres con terapia versus las sin terapia, ¿no? 19 mujeres que tomaban esta terapia, 38 desarrollaron invasivo de seno, en cambio solamente 30 que no tomaban desarrollaron este cáncer de seno. Cáncer uterino, el consumo de estrógeno hace que crezca el recubrimiento del útero. El riesgo de cáncer de endometrio es de 6 a 8 veces más alto en mujeres que toman estrógenos comparadas con las que no. La progestina trabaja disminuyendo el recubrimiento del útero. Para las mujeres que aún tienen el útero, la mayoría de los médicos prescriben progestina como progesteronas para contrarrestar el efecto del estrógeno. En este estudio no encontró ninguna diferencia de la tasa de cáncer de endometrio entre las mujeres que tomaban esta hormona y las que no. Cáncer de ovario, aquí dice acá, ¿no? Para las mujeres que consumieron estrógenos por 20 o más años, el riesgo de cáncer de ovario fue 3 veces el de las mujeres que no lo hicieron. Lamentablemente, este estudio no tuvo suficientes mujeres para evaluar el riesgo potencial de la combinación de estrógenos-progestina sobre el cáncer de ovario. O sea, aparentemente se produce, pero la muestra no es muy grande, ¿no? Como para tener la seguridad de que sí es, ¿no? En cáncer de colon se encontró que había una disminución en el 37% de menor riesgo de cáncer de colon. A nivel vesicular no había diferencia, incontinencia tampoco había diferencia, depresión tampoco y el CELVE tampoco. Ok, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, alguna pregunta, nos estamos viendo entonces el próximo jueves a las 8, ¿ya? A partir de las 8 para el examen. Gracias, jóvenes. Hasta luego, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana.